mismo. Hemos trabajado en este sentido en varios colegios, algunos de los cuales, muchos de los cuales ustedes están acá, tanto en Benavides como en Macri, como en Garín mismo, y elegimos un tema que fuimos notando que es un tema de bastante actualidad, que les está interesando mucho, que incluso nos fueron comentando compañeros de los colegios que lo están estudiando de un ángulo que nosotros muchas veces no acordamos. Por eso, para clarificar políticamente cuál es la posición que tiene el Partido Obrero respecto a quién fue, cuál es la lucha que desarrolló el Che Guevara, es que le pedimos al compañero Jorge Altamira que viniera a darnos una charla. Es un compañero, para los que no lo conocen, miembro del Comité Central del Partido Obrero, y le pedimos que viniera, bueno, justamente a debatir conjuntamente con nosotros este tema. Bien. Bueno, compañeros, les agradezco que hayan venido. Siempre agradezco el interés que cualquiera de nosotros tiene por el Partido Obrero. Y le agradezco en particular a los que se han llevado materias y que probablemente sus viejos estén con bronca de que estén aquí porque tendrían que estar preparándolas, a que, bueno, robaran un cachito del tiempo para escuchar hablar al Partido Obrero sobre el Che Guevara. Sobre el Che Guevara se han dicho un montón de cosas. Yo no voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que la gente dice y otros partidos y en los diarios se dice sobre el Che Guevara. Yo les voy a dar un análisis que es propio de nuestra corriente, que seguramente les va a llamar la atención si han escuchado otro tipo de análisis. Y yo lo que les voy a pedir es que luego, en el momento del debate, ustedes me hagan saber cuál es la idea que hay del Che Guevara, qué es lo que se dice en los colegios, qué es lo que se dice en la calle, qué es lo que se habla y que lo discutamos. Para mí la mejor forma de empezar y analizar este tema es contestando dos preguntas sobre el Che. Yo voy a empezar por la primera y la vamos a analizar y después, más adelante, voy a hacer la segunda pregunta. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. Cuando tuvo lugar el aniversario de la muerte del Che, en un diario francés trotskista que se llama Lucha Obrera, salió un artículo sobre el Che. Y el título del artículo, más o menos, era que se cumplía el aniversario de la muerte de un revolucionario, pero no de un comunista. Es decir, el Che, según este periódico, había sido un revolucionario, pero no había sido un socialista. Y la pregunta ¿es verdad? ¿Había sido un revolucionario, pero no había sido socialista? ¿Cómo contestamos nosotros a este problema? ¿Qué significa para el diario y qué significa para cualquiera, por ejemplo, poder ser un revolucionario y no ser socialista? Porque hay mucha gente que piensa que Bolívar, Moreno, eran revolucionarios. Moreno era un revolucionario. Moreno luchaba contra la explotación que los españoles hacían de los indios en las encomiendas, los yanaconas, las mitas, las minas. Y luchaba contra la dominación española en América. Pero no solo luchaba contra la dominación española en América, es decir, contra la dominación política de España en América, sino que también luchaba contra la explotación de los encomenderos españoles de los indígenas. Pero nadie va a decir, nos cagó el perro. ¿Qué hacemos con el perro? ¿Vos qué sabés? Pero nadie va a decir que Moreno era socialista. Nuestra accidentada charla. ¿No pasó nada? Bueno. Nadie puede decir que porque no Moreno era socialista. ¿Por qué? Porque lo que Moreno proponía como revolucionario era emancipar políticamente a América del dominio español y portugués y darle los derechos de la igualdad jurídica a los indios. Es decir, en realidad Moreno lo que quería
era hacer en América la Revolución Francesa, donde todos los hombres fueran iguales, desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista del orden jurídico, desde el punto de vista de los derechos, y que las naciones fueran independientes. En aquella época, el que actuaba de esa manera era un revolucionario, pero nadie puede decir que era un socialista. ¿El Che Guevara sería como Moreno? La pregunta viene porque este diario, ¿qué dice? El Che Guevara es un revolucionario, ¿por qué? Primero porque luchó contra una dictadura, la dictadura de Batista en Cuba. En segundo lugar, luchó contra el imperialismo yanqui. Entonces es incuestionable que era un revolucionario, dice el diario. Pero no era un socialista. ¿Por qué dice que no era un socialista? Porque esa lucha él no la desarrollaba apoyándose en la clase obrera. La clase obrera no era la vanguardia política de la lucha revolucionaria de Che Guevara. Y si no es la clase obrera la vanguardia política, la victoria de la revolución que pueda pretender el Che Guevara no conduce al gobierno de los obreros y no conduce al socialismo. El socialismo no es solo proclamar un ideal de igualdad, sino es luchar por un determinado objetivo histórico a través de la lucha de la clase obrera contra los capitalistas. Y según este diario, Che no hacía una cosa de este tipo. Y tampoco tenía como perspectiva la lucha por el gobierno mundial de los trabajadores, que es la condición para el socialismo. Es decir, que el Che era un revolucionario, saludos para el Che, pero no era un socialista. O en las palabras de ese diario, no era un comunista. La pregunta, ¿es así o no es así? Y a mí me pareció muy provocativa esta pregunta, porque lo bueno para discutir de hombres como el Che y de cualquiera es plantearse polémicamente la vida del tipo. Porque eso de agarrar a un tipo que uno tiene una idea de que actuó en forma extraordinaria y decir qué bueno, qué extraordinario, qué bárbaro, ya es contrarrevolucionario. Porque incluso los revolucionarios tenemos que analizarlo como revolucionarios, no como chupamedias. Nosotros no le podemos chupar la media ni a los revolucionarios. Si nosotros le chupamos la media a un revolucionario, ya no somos un revolucionario, somos un contrarrevolucionario. Y ya estamos violando la enseñanza que pudo haber dejado ese revolucionario. Porque si eres un revolucionario no le chupó la media a nadie. Nuestra actitud tiene que ser crítica, siempre. Siempre crítica. La palabra crítica está muy desprestigiada. Este tipo siempre criticando. Pero el concepto de crítica, ¿cuál es? El concepto de crítica es que si yo lo que existe, lo que está existiendo ahora, lo critico, es porque quiero que lo que exista dé un paso adelante, progrese. ¿Me explico o no? Nosotros tenemos este local y yo lo critico, ¿qué digo? Tenemos que abrir otro local. Tiene que tener más actividad, tiene que tener otra cosa. Si yo no lo critico y digo que está bien, soy un conservador. Entonces la aproximación ante los problemas tiene que ser crítica. Yo les contesto cuál va a ser la pregunta de nuestra charla. En la opinión mía, y voy a tratar de mostrárselo, el Che Guevara era un revolucionario y un socialista. Y el socialismo del Che Guevara tiene una importancia tan extraordinaria en la vida política que él lleva adelante, que el haber jugado ese papel en vida hoy tiene una gran importancia para nosotros en la lucha que estamos librando en la actualidad. Cosa que mucha gente a veces no se da cuenta. ¿Qué cosa hizo de importante el Che? Que hoy el hecho de que él la hizo es muy importante para nosotros. Y si no lo hubiera hecho, hoy estaríamos, bueno, luchando, pero con desventaja. ¿Qué es el hecho formativo más profundo en la vida del Che? Esta es mi opinión. ¿Cuál es el hecho más profundo formativo en la vida del Che? El hecho más profundo que formó al Che son los acontecimientos de Guatemala del año 1954. En Guatemala había un gobierno progresista cuyo presidente era un militar, pero un militar progresista. Y había formado un gobierno en el cual algunos ministros incluso pertenecían al Partido Comunista. Y era un gobierno progresista que ya duraba 11 años.
Primero había sido formado por otro militar, luego hubo elecciones, y como no hay reelección, este militar fue reemplazado por otro militar. El primero se llamaba el general Arévalo, y el segundo el general Arbenz. Y era un gobierno progresista. El Che Guevara llegó a Guatemala. Y en Guatemala se tomaban medidas progresistas en materia de educación, de salud, etc. En determinado momento, este gobierno decide tomar la medida nacional, la medida antiimperialista, la medida de independencia más importante que podía haber en Guatemala. Nacionalizar una compañía que se llama la United Fruit Company, que era el monopolio bananero de Guatemala y que es el origen de la expresión repúblicas bananeras para los países de Centroamérica. República bananera es decir que además de hacer banana, no hacía más nada. Y estos monopolios explotaban a los indígenas guatemaltecos a un extremo que el transporte sobre lomo de espalda de indio era más barato que vía ferroviaria. Entonces el gobierno de Arbenz nacionaliza la United Fruit Company y el gobierno norteamericano denuncia la implantación de un gobierno comunista en Guatemala. Afectado el interés de una empresa norteamericana, el otro dice, comunismo, ¿por qué le tocaron la United Fruit Company? Por ejemplo, como si nosotros, por ejemplo, recuperáramos Malvinas, y entonces por recuperar Malvinas fuéramos comunistas, o otro símbolo importante que tenía este país nuestro en una época como expresión de país dominado, los ferrocarriles ingleses. Si nosotros nacionalizábamos los ferrocarriles, vinieran y dijeran, nacionalizaron los ferrocarriles, comunistas. Había nacionalizado el monopolio que tenía atado y saqueado al país. Entonces, con esta declaración de que es comunista, el gobierno norteamericano empieza una ofensiva. Y como le fracasan una serie de ofensivas, en el año 1954 organiza un ejército mercenario que invade Guatemala. De mercenarios. Entonces acá se va a producir un fenómeno que ustedes quizás hayan escuchado hablar, pero mi generación lo vivió con tanta intensidad que nos formó una barbaridad. Venía un gobierno progresista, hacía tres boludeces, perdonen la expresión, más o menos progresista, los yanquis decían comunismo, le bajaban el dedo y lo volteaban. Y ese gobierno se dejaba voltear. Perón se dejó voltear, los gobiernos nacionalistas de Bolivia se dejaron voltear. ¿Me explico? Se dejaban voltear. ¿Por qué? Porque para no dejarse voltear tenían que armar a los trabajadores. Ante el ataque norteamericano, ante el sabotaje, tenían que armar a los trabajadores, tenían que tomar medidas contra los bancos extranjeros para que no huya el dinero del país. Y el temor a armar a los trabajadores hacía que este tipo de gobiernos, que ahora lo vamos a definir, gobiernos burgueses progresistas, gobiernos capitalistas progresistas, estos gobiernos, ante la necesidad de armar a los trabajadores, decían no, si hay que armar a los trabajadores, el mal menor es que triunfen los yanquis. ¿Cuál es el ejemplo que a ustedes les vendría más rápido a la memoria, aunque no hayan vivido en esa época, pero el más próximo a ustedes? Es el caso de Salvador Allende en Chile. Salvador Allende en Chile, en la Unidad Popular, es derrocado por Pinochet. Bueno, de Pinochet ustedes ya todavía hoy escuchan hablar, porque Salvador Allende se niega a armar a los trabajadores chilenos. No solo que se niega a armar, sino que nombra a Pinochet ministro de Defensa, y los parlamentarios de la Unidad Popular, los comunistas de la Unidad Popular, los socialistas de la Unidad Popular, sacan una ley que autoriza al ejército a allanar los domicilios de los obreros para requisitar armas que tuvieran en su poder. Y Pinochet se dedica a requisitar las casas de los obreros bajo las barbas de Salvador Allende. De esta manera Salvador Allende prepara la contrarrevolución que después lo va a derrocar a él. Y Pinochet lo derroca a Allende. Y viene este fascismo terrible que mató tanta gente en Chile, y ustedes ya lo conocen. Bueno, esta experiencia se da en Guatemala. Y el Che, en su viaje de América Latina, está ahí.
Y ya fogueado en esta experiencia de derrota, se desespera y siendo una persona ajena al país, empieza a movilizarse con un extremo interés por el armamento de los trabajadores. Es decir, que se resista, que se arme a las masas para resistir al imperialismo. Este hecho, esta posición del Che Guevara en Guatemala, ya es la refutación del diario trotskista. Porque desde la Internacional Comunista de Lenin, la primer característica de un auténtico socialista, no un socialista charlatán, sino un socialista posta a posta, un socialista que lucha, es que arme a los trabajadores y desarme a la burguesía. Que le dé los medios del poder a los trabajadores para defenderse. Que le dé a los trabajadores los medios de poder para hacer prevalecer su voluntad política, su voluntad social. El Partido Comunista y la Unión Soviética presionan al gobierno de Arbenz para que no arme a los trabajadores. Y entre la Unión Soviética y el Partido Comunista entregan Guatemala a un fascismo que dura hasta el día de hoy. Hace 40 años que en ese país se viven masacres de indígenas y trabajadores que tienen su origen en la Revolución de 1954. Si la experiencia de Guatemala no se puede entender por qué 2 años después, Che Guevara, o menos de 2 años después, el Che Guevara en México se asocia a un grupo de revolucionarios exiliados cubanos encabezados por Fidel Castro. Él se asocia a ellos porque este grupo de revolucionarios cubanos plantea para luchar contra la dictadura en Cuba la lucha armada. Esta es la esencia del acercamiento del Che a Fidel Castro. Y como el grupo castrista que se encuentra en México exiliado no es un grupo de individuos aislados del país, porque el movimiento de Fidel Castro, llamado Movimiento de Liberación 26 de Julio, es el ala izquierda del principal partido cubano, como si fuera el peronismo de Cuba, y ellos fueran la izquierda de ese partido, con el cual acababan de romper los lazos de Fidel Castro con los militantes, con los activistas en Cuba, era muy intensa. La organización del grupo cubano, el grupo castrista en Cuba, era muy grande. Y entonces prepararon la lucha armada. Y esto se va a manifestar en el curso de la Revolución Cubana, en que a medida que el movimiento guerrillero va progresando, las propuestas de entregarle el poder mediante un acuerdo al Che Guevara y a Fidel Castro en el año 57, en el último año de la revolución, son muy insistentes. Y ellos la rechazan. Dicen, bueno, está bien, suban ustedes. ¿Por qué la rechazan? Porque la exigencia de Fidel Castro y del Che Guevara siempre es que hay que disolver el ejército y armar a los trabajadores. Es decir, que no acepta que le den el poder. Porque lógicamente el imperialismo decía, bueno, le damos el gobierno, pero como se mantiene el ejército, se mantiene la estructura del Estado, se mantiene esto, se mantiene el otro, los tenemos agarrados. Y ellos dicen no. Entonces primero rechazan un acuerdo con toda la burguesía que se reúne en Miami. En segundo lugar, rechazan cualquier transferencia del poder que se haga sin disolver el ejército. Y cuando finalmente triunfa la revolución porque Batista se va, Fidel Castro, en lugar de marchar a La Habana, en forma inmediata, podía haber tomado un avión y irse a La Habana, decide ir a La Habana desde el extremo oriente de la isla en auto lechero, parando en todas las esquinas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el tiempo que él demora en llegar a La Habana se desarrolle la huelga general. Él larga la consigna de huelga general a fines del año 58, en diciembre del 58, y entonces luego se toma 7 días en llegar a La Habana para que al momento de llegar a La Habana la huelga general hubiera arrasado con todas las estructuras del Estado capitalista o del Estado existente. Y el Che Guevara se hace cargo de la guarnición militar más importante del país y al llegar disuelve el ejército. Esto no es solo una posición revolucionaria. Esto es una posición revolucionaria que supera
todo lo conocido en materia revolucionaria de movimientos pequeño-burgueses, de movimientos burgueses. Es la lucha por el armamento de los trabajadores. Es cierto que, bueno, la revolución se establece y tanto el gobierno como Fidel Castro, como el Che Guevara, van a montar un nuevo aparato del Estado en el cual los trabajadores no van a tener un peso político decisivo. Después vamos a discutir este aspecto. Pero cuando en abril de 1961 se produce, ya no, como ocurrió en Guatemala, un ataque de mercenarios, sino directamente el apoyo directo del imperialismo yanqui a los anticastristas que invaden Cuba, el gobierno castrista con Che Guevara arma a toda la nación. Y en el lapso de menos de una semana quedan armadas 2 millones de personas para combatir cuerpo a cuerpo cualquier intervención imperialista. Armar en la sociedad moderna, no en la sociedad de Moreno, donde había indios que trabajaban en la mita, donde en las ciudades no había obreros, donde todo era muy antiguo, en la sociedad moderna, donde domina la clase obrera, donde domina la gran industria, donde domina el gran comercio, armar a los que trabajan en esa industria, en ese comercio, es tomar la medida esencial para la victoria de una revolución de los trabajadores. De modo que afirmar que el Che Guevara no se inscribe en una orientación socialista no es acertado. Primer aspecto de la cuestión, armamento de los trabajadores. Segundo aspecto de la cuestión, el Che Guevara dentro de la Revolución Cubana es el que de entrada reclama medidas profundas de ataque a los capitalistas, que solo parcialmente son satisfechas. Porque Fidel Castro tenía una tendencia a contemporizar más con sectores capitalistas que se declaraban simpáticos con la revolución. Cuando estos sectores capitalistas que se declaran simpáticos con la revolución, poco a poco, al ver el volumen, la envergadura, la jerarquía que tiene la revolución, abandonan la revolución y empiezan a atacarla, el gobierno cubano, y en esto la expresión de la posición de siempre de Fidel Castro, nacionaliza todas las propiedades imperialistas en Cuba y unos meses después nacionaliza todas las propiedades capitalistas en Cuba. Es decir, procede a lo que se llama la expropiación de la burguesía. León Trotsky, en un libro que les recomiendo vivamente, que se llama La Revolución Traicionada, dice: la expropiación de la burguesía es el acto típico de una revolución socialista. ¿Me explico? Es decir, una clase suplanta a la otra por completo en la hegemonía social. Esto es otro paso decisivo en ese desarrollo. Hay gente que dice, no, pero el Che Guevara no era un revolucionario obrero, era un revolucionario agrario, porque los guerrilleros actúan en el campo. Esta es una de las mayores falsedades de la Revolución Cubana. La presencia del núcleo revolucionario en el campo, o en la Sierra Maestra, o en el monte, es un problema político-militar. No tiene nada que ver con un levantamiento agrario. Ellos nunca impulsan un levantamiento agrario. Y si lo hubieran impulsado, hubiera sido ridículo. Porque para mostrar lo ridículo que es, basta leer el discurso de Fidel Castro en el año 1953 o 54, ahora no sé por qué no me acuerdo bien, cuando está preso después del asalto a Coronel Moncada. Él pronuncia un discurso muy importante que se llama La historia me absolverá. Y en una parte del discurso describe cómo está compuesta la población cubana. Y al describir la población cubana, el número que da de pequeños propietarios agrícolas es ridículamente bajo. La inmensa mayoría de la población, que él mismo describe al definir la sociedad cubana en el discurso La historia me absolverá, es abrumadoramente de trabajadores asalariados. Cuba era en cierta medida el país más capitalista de América Latina, por el nivel de concentración de la industria,
por la poca presencia de pequeños propietarios, por la masa de trabajadores asalariados. De manera que en Cuba nunca hubiera podido prosperar un levantamiento agrario. Y no hubo un levantamiento agrario. Y quiero que ustedes lo tengan esto presente cuando después hablemos del Che en Bolivia, al que se le adjudica haber ido a Bolivia a producir un levantamiento agrario como en Cuba. Ni fue a Bolivia a hacer un levantamiento agrario, ni podía haberlo hecho como en Cuba, porque en Cuba no hubo ningún levantamiento agrario. ¿No es cierto? Para que ustedes se vayan ubicando. De manera que es otro mito. Protagoniza una revolución que tiene por eje la participación de los trabajadores, pero no la participación de los trabajadores como clase organizada. Eso es verdad. Porque los partidos de izquierda, los partidos trabajadores, no están con la revolución. Que es el caso del Partido Comunista, que no apoya la guerrilla. Lamentablemente los trabajadores intervienen en la revolución cubana en forma individual, a través de un movimiento que no tiene su origen en los trabajadores, pero que llega al poder apoyándose a los trabajadores, armando a los trabajadores, etc., y que luego consolida el poder confiscando a los capitalistas. Miren ustedes esto. El Che está en Guatemala y delante de sus narices ve cómo se entrega un régimen progresista sin pelear. Va a Cuba, invaden los yanquis, arman a 2 millones de cubanos y en la Bahía de los Cochinos o en Playa Girón derrotan a los yanquis con las armas en la mano. Es lo contrario de Guatemala. 5 años después, el Che Guevara realiza su programa que no había podido realizar en Guatemala. Bueno, en Guatemala estaba como un individuo, ojo, no es que tuviera condiciones de realizar su programa. Pero aquello que vio políticamente, fruto de una larga experiencia latinoamericana, como salida para América Latina, es lo que concreta en Cuba. Por eso Cuba es la primera revolución socialista de América, en la que le hace hablar castellano o español, como ustedes prefieran, a las masas explotadas de América Latina, les hace hablar el lenguaje del marxismo. El programa de los marxistas se corporiza en español, hasta ese momento del alemán y ruso, Marx, Lenin. Hasta cierto punto chino, pero en español no. Naturaliza el marxismo y la revolución socialista en América Latina. Entonces no se puede afirmar que no hubiera sido de esta manera. Y ahora, dando un salto general en la historia, un salto, nos saltamos toda la vida del Che hasta el final, él deja un documento que es su último documento antes de morir. Aquel documento que es conocido por la frase hay que crear 2, 3, varios Vietnam. Y en ese documento él hace una afirmación que es el legado político de Che Guevara y que no lo puede destruir nadie. Y que ahora que vemos a los Chacho Álvarez, a Fernández Meijide, al Partido Comunista, hablar de democracia con justicia social, que vemos una serie de macaneos verbales en todo esto, el Che Guevara, el último documento antes de morir, dice: la revolución en América Latina será socialista o será una caricatura de revolución. Es decir, si la revolución no lleva a los obreros al poder, no acaba con la dominación de los capitalistas y no inaugura un régimen de planificación que atienda a las necesidades sociales, no hay ninguna clase de revolución. Hay contrarrevolución, caricatura de revolución. Guatemala de 1954. Hay un hilo de conductor. Para que la revolución triunfe tiene que ser socialista. Si no es socialista, no triunfa ninguna clase de revolución. Cuando ustedes ven Izquierda Unida que dicen que queremos democracia con justicia social, es decir, que no quieren el socialismo, si Che Guevara estuviera vivo, diría: proponen una caricatura de revolución. El Che Guevara fija eso. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos ¿es vigente? ¿La lucha por la revolución socialista es vigente en América Latina? La vigencia del Che Guevara significa afirmar la vigencia de la revolución socialista en América Latina. Voy a dar otro ejemplo más.
Tomen una organización que se llama Patria Libre y que es la que más esgrime al Che Guevara. La que la lleva en las camisetas, la que lleva aquí, la lleva allá y todo lo demás. Patria Libre no es una organización socialista, es una organización nacionalista. El Che Guevara no era nacionalista, el Che Guevara era socialista. Si nosotros coincidiéramos con ese diario trotskista de que era un revolucionario no socialista, quiere decir que sería un revolucionario como el de Patria Libre. Que puede ser que sean revolucionarios, pero no son socialistas. Pero Che Guevara era socialista. Este es el primer hecho político que les quiero marcar como respuesta a la pregunta. La experiencia revolucionaria del Che, la experiencia de las revoluciones latinoamericanas y el desenlace de la revolución cubana. La segunda experiencia a la cual les quiero aludir tiene que ver con algo completamente diferente de lo que estamos hablando ahora, pero que tiene una actualidad impresionante. Una actualidad que nadie, o muy pocos, en la época en que se produjo, hubiera imaginado. En el año 63, 64 y 65 se desarrolla un debate muy profundo en Cuba sobre el rumbo que tiene que dar la economía. Y bajo la presión de la Unión Soviética se empieza a desarrollar la tesis de que hay que llevar a Cuba a una economía de mercado. El único que se opone con vehemencia a la economía de mercado y la denuncia como una fuente de desigualdad social y como un eje de la restauración del capitalismo en Cuba es el Che Guevara. ¿Ustedes ven cuál es la vigencia que tiene? ¿Cuál es la actualidad? Eso ocurrió en 1964 y 1965. 30 años después, en 1995, Gorbachov va a proponer para Rusia impulsar la economía de mercado. La burocracia rusa va a poner en práctica esta política que aconsejaba Cuba y que ella misma trataba de hacer en Rusia, de la economía de mercado, de la descentralización, de que cada gerente de empresa fuera dueño prácticamente de las decisiones de la empresa, en una economía donde no había capitalistas. Gorbachov va a impulsar esto en el año 95 y ustedes ven en 1985, 30 años después, o 20 años después, y ustedes ven que el proceso de estas medidas en Rusia y en los demás países fue la restauración del capitalismo. El Che Guevara se transforma en un hombre precursor de los que luchan contra la restauración del capitalismo en los países que hicieron una revolución socialista y por lo tanto de los que luchan contra la privatización de la economía de esos países y por lo tanto de los que luchan contra la entrega de la economía de esos países al capital extranjero. En 1964, 20 años antes de que este proceso cobre todo su vigor dentro de, Europa del Este, la Unión Soviética y en gran parte Cuba también. Él se va a oponer terminantemente y se va a oponer en nombre de la defensa del socialismo, en nombre de peculiaridades propias de Cuba y se va a oponer enfrentándose al gobierno de la Unión Soviética, diciendo que el gobierno de la Unión Soviética está utilizando a Cuba como un campo de experimentos para una política que tiene que ver con incrementar los privilegios de la burocracia de la Unión Soviética. Y acaba de empezar el enfrentamiento entre el Che Guevara y la burocracia rusa. Ahora, una pregunta. En el movimiento político mundial de los últimos 60 años, ¿quién se enfrentó a la burocracia rusa en defensa de las conquistas de la revolución socialista? Solamente los partidarios de León Trotsky y los defensores de la Corte Internacional, es decir, los socialistas más consecuentes que hubo hasta ahora en la historia. Y después de ellos, ¿quién? El Che Guevara. Che Guevara no era socialista. Anticipó el enfrentamiento. Lo encarnó, con una diferencia. Trotsky era un teórico. Tiene una escuela de la
terrible. Che Guevara no era un teórico. El Che Guevara no tenía la experiencia de Trotsky. El Che Guevara no pertenecía a una generación que se había formado en una gran escuela, porque Trotsky nace de Marx, de Rosa Luxemburgo, de Lenin, de Kautsky. Hay 40 años en la historia del movimiento obrero del mundo en que un líder forma a otro y el de un país a otro, y es, ¿se entiende? Es como un semillero de cuadros. Ese semillero de cuadros termina con Stalin triunfando en Rusia y con Hitler triunfando en Alemania. Los matan a todos. Se acabó el semillero de cuadros. No hay más cuadros. Los matan a todos. Termina la Segunda Guerra Mundial y no hay auténticos cuadros en el mundo por ningún lado. El Che Guevara se va a criar y se va a formar políticamente en un vacío político, sin maestros. Por eso muchas ideas del Che al principio parecen como ideas que vienen del Partido Comunista y de la izquierda tradicional, porque naturalmente se heredan del ambiente izquierdista que hay. Pero es una apariencia. El Che Guevara no tiene esa formación de Trotsky, no tiene la de Lenin, no tiene la de Marx, no tiene la de este. Y sin embargo es el primer gran opositor a este proceso. No solo eso. En el año 1965 pronuncia un discurso en la ciudad de Argel donde ataca a la burocracia rusa por su explotación de los países socialistas, diciendo que en el comercio que ella realiza entre los distintos países socialistas, ella saca una ventaja porque aplica las leyes de la economía mundial capitalista. Es decir, que él va a hacer un planteamiento no solo nacional de Cuba, sino internacional. Y también se va a transformar en un precursor, porque muerto el Che, 2 o 3 años después, Cuba se integra plenamente a lo que se llama Comecon, un sistema económico totalmente centralizado por la Unión Soviética que incluye a todos los países de Europa Oriental. Exactamente lo contrario de lo que había dicho el Che Guevara, que denunciaba eso como un factor de atraso, de transferencia de riquezas en favor de la burocracia rusa y de deformación del desarrollo de Cuba. Con el ingreso de Cuba al Comecon se abandonan definitivamente en Cuba los planes de industrialización y Cuba vuelve a ser un país monoexportador de azúcar. Y cuando viene esta gran crisis, Cuba se va a encontrar que la única forma de tener dólares para el maquinaria es vendiendo azúcar, que no tiene otra cosa que azúcar. Exactamente lo que el Che Guevara había planteado que se debía combatir. Entonces nosotros tenemos acá no solo ya la respuesta a la pregunta que hicimos al comienzo sobre si había sido un socialista o no, sino algo más grave, más importante. Cuando alguien a ustedes les dice el comunismo ha muerto, miren en Rusia cayó el comunismo, miren aquí como no el comunismo, muchos contestan, eso no era comunismo, eso era un régimen burocrático, despótico y todo lo demás. Muy bien contestado. ¿Cuál es el defecto que tiene la contestación? Que lo de ustedes, o lo que yo contestaría, que sería lo mismo que contestarían ustedes si pensaran así, no pasaría de ser una opinión sobre lo que es el verdadero comunismo o lo que no es el verdadero comunismo. ¿Me explico o no? Uno decía, bueno, esa es tu idea del comunismo. Pero el comunismo que hubo, es eso que está ahí, se cayó. A mí que me importa. Mira si cada uno viene con su propia idea del comunismo y va a decir que como no era del modelo de él sigue bien, porque todo lo que se cae en el mundo no es justo lo de él. Él tiene la propia. ¿Está claro o no? Naturalmente el Partido Obrero no es tan fácil. El Partido Obrero con el Che tiene una ventaja. Una ventaja fabulosa en la lucha política. Y es que nosotros luchábamos contra este comunismo, el Che y nosotros, 30 años antes de que cayera. Luchábamos contra este, para que cayera, no a manos del imperialismo, sino a manos de la clase obrera. ¿Me explico? Una cosa es estar ahí y decir, ah, no, este no era el comunismo mío, mi ideal sigue bien, porque lo que cayó no es mi ideal. Otra cosa es haber estado 30 años luchando contra algo, y cuando cae, decir, se cayó lo tuyo. ¿Lo mío?
Si hace 30 años que estoy luchando contra esto. Ya no es una opinión, es una lucha práctica. El Che tiene la ventaja sobre el Partido Obrero, que el Partido Obrero es relativamente desconocido y el Che no. El Partido Obrero lo sabe para sí mismo y para quienes lo conocen en la Argentina. Pero que el Che jugó este papel a nivel mundial lo sabe el mundo. Que el comunismo de la burocracia rusa no es el comunismo. Que el comunismo de la burocracia china no es el comunismo. ¿Quién lo dijo? El Che. ¿Cuándo? 30 años antes de que cayera el comunismo. Y luchó contra eso. Entonces tiene el valor de ser el precursor del combate actual más importante que tenemos para librar, que desenmascarar esta restauración capitalista en esos países y esa privatización como algo ajeno a los intereses del movimiento obrero, como algo ajeno a la lucha histórica del movimiento obrero. ¿Y qué es lo que prueba que es ajeno a la lucha histórica del movimiento obrero? Que el movimiento obrero, a través del Che, que el movimiento obrero, a través del Partido Obrero, que el movimiento obrero a través de la Cuarta Internacional, que el movimiento obrero a través de los trotskistas, mucho antes, incluso del propio Che, por Trotsky, ¿no?, luchaba contra esta deformación, degeneración política de esos estados por parte de la burocracia. Nadie reivindica este aspecto de Che. Nadie lo reivindica como el precursor político de estos combates contra la degeneración burocrática. Y con esto el Che se transforma en más socialista que el diario francés que le cuestiona no ser socialista. Porque es indudable que el Che peleó por estos objetivos socialistas con más tenacidad que el diario trotskista francés, que como juez dice, sí, era un revolucionario pero era un socialista. Más autoridad tendría el Che, si estuviera vivo ahora, de sacar un diario no sé dónde y poner, los franceses son revolucionarios, pero son socialistas. Él tendría más autoridad para criticar si los otros son socialistas que ellos al Che. Esto es muy importante. Ahora, ¿esto quiere decir que no hay una crítica al Che? ¿Cómo podemos ver la crítica? En primer lugar, ¿qué sería una crítica al Che? Una crítica al Che no puede ser una crítica a la persona. Una crítica al Che tiene que ser una crítica a las condiciones políticas e históricas en que le tocó actuar y cómo se refractaron en el pensamiento y en la acción del Che. Y lo quiero precisar bien. Cuando el Che hace la crítica al impulso a la desigualdad, a tratar de darle a los gerentes de las empresas monopolio de las empresas estatales, lo cual hubiera transformado a ellos más ricos, y a través de sus enlaces con la economía internacional los hubiera transformado en agentes del retorno del capitalismo a Cuba. Hace una crítica justa. Pero el Che no hace una crítica al funcionamiento del Estado en Cuba. Él no dice, en esta crítica, que para poder hacer la política de él, hay que eliminar a la burocracia del Estado de Cuba y llevar al poder a la clase obrera. Él hace críticas a la burocracia, pero no hace un planteo de sustitución de la burocracia por la clase obrera. Naturalmente, que esto está expresando una confianza de él en el equipo dirigente de la revolución. Y la razón para que él tenga esa confianza es legítima. Fueron los que hicieron la revolución, fueron los que hicieron la revolución. Es decir, que él, para llegar a esta crítica, hubiera tenido que vivir más intensamente la experiencia de la burocratización del Estado, que cada vez es más copado por una burocracia. Pero para vivirla más intensamente, no lo hubieran tenido que matar en Bolivia en 1967 a los 36 años de edad. Es decir, no está completa esa crítica de parte de él, pero con seguridad lo hubiera desarrollado. Ese es el valor que tiene el artículo que aparece en Defensa del Marxismo de un historiador inglés dedicado al trotskismo cubano, que después de 6 meses de estar en Cuba da a conocer en este último número
cómo el Che empieza a interesarse por el contacto con los trotskistas cubanos y con la literatura trotskista. El interés es, de golpe él descubre que desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista teórico hay un antecedente profundo de la lucha que él está librando y son las ideas del Acuerdo Internacional. Entonces, como ustedes ven, no somos chupa media del Che. Tratamos de ver las condiciones en las que actuamos. Segunda cuestión. El Che, en la lucha contra la desigualdad, en la lucha contra esta burocracia, en la lucha contra los planes soviéticos dirigidos a fomentar la desigualdad como un primer paso al retorno al capitalismo, desarrolla una idea, la idea del hombre nuevo. Es decir, el hombre que no tiene otro interés que su felicidad como la felicidad del otro. ¿Me explico? Es decir, que no puede realizar una felicidad individual si no es colectivamente. Al revés de la sociedad capitalista. Un tipo se considera feliz cuando cagó a todo el mundo. ¿Está claro o no? Un tipo le dicen, primer premio por algo. ¿Por qué? Yo llegué y los demás no. Como yo llegué y los demás no llegó, yo soy feliz. Los demás son todo el carajo. ¿Me explico? Entonces, esta idea del hombre nuevo es una idea que no es del Che. Es una idea que viene de la más remota antigüedad. Desde que los esclavos se rebelaban contra los esclavistas, todo gran movimiento de lucha contra la explotación desarrolló el ideal de otro tipo de hombre y de otro tipo de mujer, que fuera humanamente, moralmente, espiritualmente, la antípoda de la sociedad explotadora que estaba viviendo. ¿De acuerdo? Entonces él desarrolla esta idea. Pero ese hombre nuevo del Che tiene mucho de idealista, porque para que la sociedad produzca esos hombres nuevos, su nivel de desarrollo social tiene que ser muy superior al que tenía una sociedad como Cuba, y no puede ser un desarrollo circunscrito a un país, tiene que ser un desarrollo que por lo menos abarque a las partes más importantes del mundo avanzado. ¿Me explico? Pero el Che no estaba equivocado, porque para construir un mundo igualitario que dé lugar a un hombre igualitario, tiene que haber un hombre igualitario que luche por un mundo igualitario. ¿Me entienden o no? Yo lo que les digo es esto: si la sociedad no desarrolla condiciones de igualdad, no puede haber hombres nuevos. ¿Cierto? Si no hay condición para un hombre nuevo, no puede haber un hombre nuevo. Y ahora le hago este agregado. Pero si no hay hombres nuevos que luchen por cambiar las condiciones que permitan que haya hombres nuevos, no hay hombres nuevos. ¿Se entiende? Tiene que haber hombres nuevos, en parte, que luchen por un mundo nuevo, el cual creará los hombres nuevos. En ese sentido el Che no estaba equivocado. Todo el error de él, en todo caso, sería cuál era su grado de idealización. No sé si me explico. Hasta qué punto él pensaba que la sociedad entera cubana, independientemente del nivel de desarrollo social que había alcanzado, ya podía plantearse ese nivel de exigencia. Pero en la vida de las personas no hay una receta que te diga cuánto vos podés pedir. Vos pedís, vos luchás, vos empujás la pared. De golpe hiciste un esfuerzo y se cayó la pared. ¡Viva la revolución! De golpe te diste cuenta como esta pared no se cae. Llamás a 4 más que vengan a empujarla. Nadie puede saber cuál es la resistencia de la pared hasta que no tocan la pared. Por eso hay tantos charlatanes que dicen el Partido Obrero se equivocó acá, el Partido Obrero se equivocó acá. Es lógico. Yo creía que la pared era débil. Voy, la toco y es más fuerte. Entonces me equivoqué porque la toqué yo solo. A la segunda vuelta llamo a 10 más. El error mío fue que fui solo la primera vez. Pero para saber cuánto necesito para tirar abajo una pared, primero alguien tiene que ir a tirar abajo la pared. ¿Y cuántas veces nos vamos 10 a tirar abajo un biombo? Y después nos matamos todos de risa porque decimos, che, escuchá, métele un biombo, no en una pared. Mirá el quilombo, ¿no?
todos los que vinimos a tirar. Es decir, la gente aprende a través de la vida. El charlatán es el que considera de que alguien puede alcanzar una perfección sin sufrir los dolores de la experiencia. ¿Está claro o no? ¿Cómo aprender sin experiencia? Sin el dolor y sin la alegría de la experiencia. No existe. Ahora, eso sí, hay gente que tiene un montón de experiencia y no aprende nada. Quiero decir, hay que unir la atención a la propia experiencia con hacer una experiencia. Y si alguien un día dice me equivoqué, perfecto, pero lo trataste de hacer. La segunda la pegás. El otro que no se equivocó nunca no la pega ni la quinta, porque como no va a ser ni la primera, no va a llegar a la quinta. Entonces hay una idealización, pero si yo les citara a ustedes, no ya la idealización, si los macanas que dijeron Trotsky y Lenin en materia de idealizar este tipo de cosas, yo cuando la leí me agarraba de los pelos. En la época posterior a la revolución, en que por motivo de guerra civil, etcétera, se instaura en Rusia un comunismo de guerra, donde el comunismo de guerra consistía en que se repartía igualitariamente la miseria, hay textos de Trotsky y Lenin que consideran que esta es la sociedad nueva. Abolimos el dinero, abolimos el interés privado. Creían que era la sociedad nueva. Pero claro, habían abolido el dinero, habían abolido el interés privado, habían abolido el morfi, no se mordaba. Era la miseria total. Gente tan capaz fue arrastrada por esa ilusión y tuvo después que retroceder y reintroducir cosas ajenas a las que había intentado para más adelante poder volver a plantearse una lucha que llegara a alcanzar ese objetivo. ¿Me explico? Entonces puede haber una idealización. El otro tema es el siguiente, en materia de crítica. ¿El Che era un guerrillero pequeño burgués? Es decir, el tipo agarraba y decía, me cargo 4 fusiles, me meto en un monte, disparo 4 tiros y se hace la revolución. ¿El Che era un guerrillero pequeño burgués? Es la gente que piensa que el Che fue a Bolivia a disparar 4 tiros y se hacía la revolución. El Che puede haber ido a Bolivia por un error político muy serio, pero nunca pensó en hacer eso. El Che pensaba seriamente en un planteo político común a todas las fuerzas revolucionarias en Bolivia. Y nunca pensó en un levantamiento agrario. Hay gente que lo ridiculiza y dice que el Che estaba ahí en el monte y lo delataron los campesinos. Y que él ni se podía entender con los campesinos porque hablaban un idioma que él ni hablaba. ¡Qué ridículo! Yo pienso que ridículo es el que dice eso. ¿Cómo puede imaginar que un hombre de la trayectoria del Che podía ir a un lugar donde ni siquiera hablaba el idioma, creer que iba a sublevar a todo el mundo, ni conocía esas condiciones? De ninguna manera. Él se fue al lugar más alejado de Bolivia, al que fuera más impenetrable para la fuerza de represión. Y nunca pensó hacer la revolución con los indios que estaban por ahí. Pensaba hacerla con los mineros. Y había un plan de reclutamiento de los mineros y todo lo demás. Mao Zedong había hecho lo mismo en China. Se caminó 10.000 kilómetros del sur al norte de China y se alojó en una cueva. Habían salido como 50.000 y llegaron a 1.500. Habían muerto en el camino, bajo la represión, un montón. Una vez que llegó a la cueva, preparó la ofensiva general, la lucha y todo lo demás. Entonces no es para decir eso. El problema es que acá hay una verdadera crisis que hay en el movimiento revolucionario, en el movimiento socialista. Hay mucha gente que dice el Che es un guerrillero pequeño burgués y no se mira a sí mismo haciendo maniobras sindicales, apoyando un burócrata, diciendo viva De Llenaro, adelante Moyano. Dice, no, esto es proletario, porque Moyano es el del sindicato de camioneros, este es del sindicato de acá están los obreros, son los burócratas. Es decir, que el Che desenvuelve su política en un marco de gran crisis de los partidos políticos de la izquierda, fundamentalmente del Partido Comunista, que es un partido que había traicionado hace muchísimo tiempo la revolución. Entonces, el desarrollo de una verdadera teoría del partido, es decir, ¿qué dice una teoría del partido? Un partido que tiene un programa, busca entroncarse en la clase obrera con ese programa, pero lo hace a través de la acción,
no del charlatanerismo, no del seguidismo a la burocracia, con una estrategia que se apoye en las experiencias de los trabajadores, pero de los trabajadores reales, de los trabajadores que viven la experiencia, no de los que dicen que hablan en nombre de los trabajadores, y entonces uno va y se adapta a ellos con el argumento de que así piensan los trabajadores. ¿Me explico? Como si los trabajadores fueran Lorenzo Miguel, los trabajadores fueran De Genaro, los trabajadores fueran el perro Santillán. Sino la experiencia real del movimiento de los desocupados, por ejemplo, en Argentina. Cómo evoluciona, cómo se organiza, por qué corta las rutas, cómo se lo ayuda a que corte las rutas, cómo se le da una proyección nacional, cómo se forma un comité a nivel nacional, cómo se lo defiende de la represión, cómo se defiende a la juventud de la represión en los barrios, cómo lo viene planteando la UJS, planes de defensa de la juventud. Eso es un partido. Pero ese partido no existía en la época del Che. Y el Che buscaba crearlo sobre la base de su experiencia anterior. Entonces, naturalmente, el planteo de él tiene limitaciones sobre el Estado, al no desarrollar lo que es un Estado de trabajadores, para poder eliminar a la burocracia e impedir que pueda retornar al capitalismo. Y sobre el partido, el Che está relativamente en pañales. ¿Pero en pañales respecto a qué? Respecto a lo que la historia produjo en el pasado. Pero respecto al pasado, la historia retrocedió. Porque la historia pudo haber producido el partido de Marx, la historia pudo haber producido el partido de Lenin, la historia pudo haber producido el partido de Rosa Luxemburgo. Pero después retrocedió la historia. No hubo más partido de Lenin, partido de Marx o partido de Rosa Luxemburgo. ¿Se entiende o no? Retrocedió. El movimiento obrero fue aplastado por los nazis, en el país más importante del mundo, que era Alemania. El movimiento obrero que hizo la primera revolución victoriosa fue aplastada por el estalinismo. La conciencia obrera retrocedió. En esas nuevas condiciones había que recrear. Entonces, claro que hay una crítica, pero es la crítica de un revolucionario que trata de aprender de otro revolucionario al problema del Estado, al problema del partido. ¿Por qué una crítica? Porque si nosotros queremos ganar, tenemos que saber por qué el Che ganó en la Revolución Cubana y por qué perdió después. Y si no sabemos por qué perdió, vamos a perder nosotros. Si nosotros no sabemos por qué Stalin derrotó a Trotsky, en el mejor de los casos a nosotros nos va a pasar lo que le pasó a Trotsky, que va a ser derrotado por un Stalin. ¿Me explico? Si no hay una crítica, pero es la crítica a las condiciones de la formación de nuestro movimiento, de la formación del partido, cómo debe ser formado, qué indica la experiencia, pero el papel histórico que jugó el Che a la luz de los 30 años que vienen después de su muerte, se acrecienta. Entonces ahora viene la pregunta final, que yo la hice por televisión en la campaña electoral, porque justo en la campaña electoral porque se dio el aniversario del Che y me invitaron a un programa. Lo puse en aprietos al tipo. Y escucheme una cosa, ¿cómo es posible que si el comunismo ha muerto, todo el mundo esté reivindicando un comunista? El periodista dijo, claro, ¿verdad? Digo, porque le digo al tipo, porque el comunismo ha muerto, ¿o no? Sí, claro, ha muerto. Ha muerto. Todo el mundo sabe que el comunismo ha muerto. Ahora, todo el mundo reivindica a un comunista. Estamos locos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nuestra juventud, que cree que el comunismo ha muerto, reivindique a un comunista? Porque el Che Guevara es el que luchó por el comunismo contra esto que se llamaba comunismo y que no lo era. El Che no tiene ninguna de las manchas de los crímenes de Stalin, ninguna de las traiciones de la burocracia rusa, ninguna de las traiciones del Partido Comunista, y luchó contra ellos. Por eso ellos lo entregaron en la selva boliviana. El Che fue derrotado por la delación y la entrega del Partido Comunista de Bolivia y del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esos son los responsables. Entonces, cuando la juventud ahora reivindica al Che, reivindica un perfil político que es el perfil de la revolución, del gobierno de trabajadores. Uno me dirá, pero no, sos un fantasioso. Mira, los pibes ni idea tienen de todo lo que fue el Che, pero no tienen la idea contraria.
como la tienen de todos los podridos que están por ahí. Nadie va a reivindicar nada de lo que fue. El otro día el PTP hizo un acto de, o una mesa redonda, no sé qué historia, sobre la Revolución Rusa y reivindicó a Stalin. ¿Cierto o no? Reivindicó a Stalin. Bueno, muy bien, reivindicó a Stalin. Yo le pregunto lo siguiente. ¿El Che es una creación mediática de los grupos de publicidad? ¿O no? Sí, todo el grupo de publicidad, un invento mediático. ¿Por qué no tratan de ver una camiseta con la foto de Stalin? ¿Por qué no tratan de vender fotos con Pinochet? ¿Por qué no tratan de vender fotos con Hitler? ¿Por qué no tratan de hacerlo con todos los contrarrevolucionarios? Ojo, ojo. Ellos están tratando de confiscarnos por medio de la publicidad algo que es una conquista nuestra. Y nosotros, para que no nos la confisquen, lo que tenemos que hacer es restablecer su autenticidad. Y él era un socialista y luchó como tal. En las condiciones de la época fue más lejos y trató de ver más lejos que aquellos que en ese diario francés se dicen que era un revolucionario pero era un comunista. Y nosotros pensamos que los comunistas no son ellos. Y además nos estamos peleando todos los días con ellos precisamente porque no son comunistas. Entonces, esta es la enseñanza del Che. Y lo que yo he tratado de traer de esta charla es hablar en concreto de la acción histórica y política del Che. Y no de venderles el charlatanerismo, que el Che era un idealista, que el Che esto, que el Che por el otro, que el Che por el otro. Porque no era eso. ¿Saben por qué no era eso? Porque el Che, como Lenin, para los contrarrevolucionarios tenía reservado el paredón. Y San Francisco de Asís y Jesucristo no tenían el paredón para los contrarrevolucionarios. San Francisco de Asís y Jesucristo ofrecían la otra mejilla. Entonces, ¿qué tenía de humano el Che? Amaba a todos lo amaba el Che. El Che tenía un profundo odio por los explotadores. En Cuba, los primeros 6 meses de la revolución, se formaron los tribunales populares y todos los batistianos fueron fusilados. El Che tiene las manos manchadas de sangre de contrarrevolucionarios. Por eso nosotros lo queremos al Che, porque las tiene manchadas de sangre de contrarrevolucionarios. No porque tiene las manos limpias de nada. Porque si las tiene limpias de nada, no es un carajo el hombre. El Che era implacable con la contrarrevolución. Y ustedes me dirán, pero ¿estaba bien eso? ¡Ay, pregúntenle a los chilenos! Si le hubieran cortado la cabeza a Pinochet, si le hubieran enfrentado en el momento, no hubieran muerto decenas de miles de trabajadores chilenos, la florinata del socialismo latinoamericano en Chile. Si no hubiéramos tenido esta burocracia podrida, no hubiera sabido Videla y no hubiéramos tenido 30.000 desaparecidos. El que no tenga odio a la explotación y el que no sepa lo que es capaz de hacer un contrarrevolucionario con las mujeres, los hombres, los chicos, los jóvenes del pueblo, no puede luchar revolucionariamente. Entonces el Che no era un impoluto que agarraba besitos para acá, besitos para allá, amo al hombre. El Che se divorció, por ejemplo. Si se divorció, quiere decir que estuvo casado con una mujer, después llegó a la conclusión que no se llevaba bien y se casó con otra. En cambio, el idealista no se divorcia nunca. No sé si se casa, pero seguro que no se divorcia. ¿Me entienden? Esto ustedes lo tienen que superar, porque este es un idealismo ingenuo, que no existe. No existe en una sociedad de explotación del hombre por el hombre. Moreno era también como el Che, por eso lo mataron. Y no era un socialista. ¿O ustedes creen que Moreno creía que entre el Inca que iba a las minas y se pudría muerto ahí sacando el oro para los españoles y el encomendero iba a haber paz social? No, él sabía que si triunfaban los indios había que acabar con los encomenderos. San Martín fusiló a los españoles. Entonces lo presentan como la Madre Teresa. La versión masculina de la Madre Teresa. Es un absurdo. Entonces hay que verlo como político, que fue esencialmente lo que fue el Che. Y fue esencialmente un político, porque muy tempranamente
en su experiencia latinoamericana, él vivió un hecho personal muy fuerte. Y es que no se puede curar a la gente de a una. Él era médico. No se puede curar a la gente de a una. Vos a un chico que no come, a un chico que vive en la miseria, le podés dar la mejor medicación, y cuando vos terminaste la medicación y te fuiste a otro lugar, cambiaste de consultorio, lo que fuere, el chico se te murió porque las condiciones sociales acaban con cualquier salud. Entonces se dio cuenta que si él quería salvar vidas con la medicina, había una forma de salvar vidas que era más económica, como se dice ahora, más eficiente, que la acción política. Tomar el poder, cambiar el orden social, y esos son los grandes médicos. Y él entonces cambió, esa es la experiencia personal de él, cambia su vocación de médico por la revolucionario. Pero nosotros tenemos que defender a muerte, independientemente del grado de acierto de lo que yo haya expuesto hoy acá, nosotros tenemos que defender a muerte el análisis del Che como político y como revolucionario político, como un hombre que luchaba por el poder para las masas, para acabar la explotación del hombre por el hombre. Desde otro ángulo es una pura falsificación. Nada más. Te cuento. El Partido Comunista en Cuba, esto que hoy se llama Partido Comunista, es posterior al Che. Pero el Che fue partidario, o por lo menos no se opuso, a integrar a toda la fuerza de izquierda en un partido único, que hasta que él murió se llamaban las ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas. Pero vos fíjate qué curioso, en el año 62 estalló una crisis brutal, porque uno de los tipos que era la figura más importante del viejo Partido Comunista, con el apoyo de gente de la Embajada Checoslovaca y del gobierno ruso, empezó a copar toda esa estructura de las ORI, cuyo dirigente nominal era Fidel Castro. Entonces se desata una crisis en el año 62 brutal, en marzo del 62, que casi termina con el fusilamiento de este hombre que se llamaba Aníbal Escalante. Fidel Castro y el Che terminan expulsando y enfrentando un intento de copamiento de este nuevo partido por los estalinistas cubanos. Y lo echan a Escalante, pero casi lo fusilan. Aníbal Escalante. Por eso, en debates que ha habido sobre esto, aunque Fidel Castro en muchos momentos tomó posiciones casi iguales a la de la Unión Soviética y el gobierno ruso en determinadas cuestiones, y llegó a asimilar el régimen económico cubano casi al ruso, en forma casi total, Fidel Castro nunca permitió que el aparato controlado por la burocracia de Rusia dominara el Partido Comunista de él, en Cuba. Él siempre reservó el control completo del Partido Comunista para los seguidores del castrismo y del movimiento, y de ahí vienen los choques que ha tenido también sistemáticamente con él. Y esto lo digo a pesar de que en determinado momento Cuba se integra en forma absoluta al régimen soviético, tan absolutamente que una de las grandes causas de la crisis actual es esa, porque con la caída de la industria rusa cae todo lo que hay en Cuba, todo, nada queda librado. Cuba se desarrolla algunas fábricas, totalmente ajeno al mercado mundial, totalmente a la tecnología mundial, totalmente adaptada a la tecnología rusa, totalmente adaptada a una necesidad de los rusos. Y en esa medida se transforma en una economía parasitaria la de Cuba. Previo a la crisis, la economía cubana es una economía que gira en torno a Rusia. A pesar de esto, Fidel Castro nunca fue un partido, el Partido Comunista de Cuba, nunca fue un partido controlado por el aparato estalinista, como me lo dijeron alguna gente
desde el MST, etcétera, no acá en Argentina, que no tuve oportunidad de discutir esto, sino en Brasil. Yo anduve por muchos estados invitado para hablar sobre el Che. Y alguna gente simpatizante de lo que aquí es el MAS me señalaba, no, y yo le mostré que era falso. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué al Che Guevara muchas corrientes lo asocian con el stalinismo, ¿no? Y su idea de modelo stalinista, ahí dice la revista que se llama el partido único. Y la otra es, por ahí tiene tanto que ver, ¿cuál es la posición del Che Guevara con Perón? Bueno, espera, en primer lugar, ¿quién dice que el Che Guevara es stalinista? No, pero muchas corrientes lo asocian con el stalinismo. No, ocurre lo siguiente. Ustedes van a ver una observación de este inglés en Defensa del Marxismo, en la que él dice que después de la revolución, rápidamente, el Che Guevara colabora en el restablecimiento de un Estado. Para que ustedes entiendan bien, ¿qué hay de malo en eso? ¿Que no va a haber Estado? ¿Qué es lo que él quiere decir? Él lo que quiere decir es que rápidamente se forma un aparato que reemplaza al viejo aparato burgués o de la dictadura. Y al formarse rápidamente un aparato, quiere decir que los obreros cubanos no tienen la oportunidad de tomar el control del Estado. No hay un parlamento obrero, no hay un consejo obrero, no hay un congreso obrero que discuta, que decida, ¿me explico o no? No hay un proceso de decisión política de la clase obrera, hay un aparato que lo sustituye. El Che Guevara apoyó eso totalmente. Totalmente. Esto lo debatimos con alguna gente en Brasil. Hay gente que cree que uno hace una revolución mal inspirado y su único propósito en hacer una revolución es crear un nuevo aparato para joder a los demás. Es decir, que derribó un aparato, movilizó al pueblo para crear otro aparato. No es así. Nadie hace una revolución para crear una burocracia. El que quiere crear una burocracia trata de integrarse a la burocracia actual o de integrar a él a la burocracia actual. ¿Por qué? Porque el que quiere ser burócrata arriesga mucho haciendo primero una revolución. La revolución es la explosión del pueblo. La explosión del pueblo acaba con los burócratas. Después de eso, ir a hacer una burocracia. ¿Me explico o no? Es como si alguien, por ejemplo, quisiera hacer, qué sé yo, mejorar ese baño y tirar a todo el edificio. Y después tendrá para hacer el baño. No es el mejor camino, mejor ampliemos el baño. Una cosa con un palo y otro un palo con movilización. Claro, lo que quiero decir es, claro, uno puede llegar a ser un palo, todo bien controlado. Ahora moviliza a la gente y todo lo demás, ¿para qué? Para controlarlos. Entonces la revolución hizo explotar el viejo aparato. Pero la revolución cubana, muy rápidamente, se encuentra aislada desde el punto de vista internacional. Al año, y mucho antes de eso, el imperialismo yanqui quiere acabar con ella. Entonces la primera respuesta de un proceso revolucionario, la primera respuesta defensiva de un proceso revolucionario que se siente acorralado, es armar un aparato de defensa. Si al mismo tiempo el pueblo es relativamente inmaduro, la experiencia del país no es suficientemente desarrollada y todo lo demás, eso se facilita más o menos. Pero rápidamente arma un aparato. Y piensa que si puede integrar a los viejos comunistas, integrar a esto, tenerlo todo, si puede contar con los servicios de espionaje rusos para que le digan lo que están por hacer los yanquis, mejor. ¿No es cierto? Pero, naturalmente, el servicio de espionaje ruso va a tratar de espiarlo a ellos. Y de colocarlo y todo. Lo que quiero, esto es una descripción de lo que yo llamaría cómo el aislamiento de una revolución provoca una presión que termina creando un aparato. Y el Che, con Fidel Castro, lo hace. Lenin también. Lenin, que escribió el Estado de la Revolución,
y abogó por la democracia más brutal. Cuando se quedó solo como un perro, armó un aparato para defenderse. Y después dijo, hemos creado un aparato monstruoso, y empezó a luchar contra el aparato que él creó. Pero lo que era una respuesta, un momento, después fue un mal y había que combatirlo. ¿Se entiende esto? Con esto quiero mostrarles que la política... Ese aparato que se creó, ¿había otra salida? Bueno, mira qué casualidad. Vos me haces una pregunta que es una casualidad bárbara, pero a mí me pasa siempre esta casualidad. Yo cuando venía recién con mi compañero del auto, me acordé de un libro que me causó una gran impresión a pesar de que lo leí cuando era mayor, ya muy mayor. Porque es un libro que trata todas las hipocresías que hay sobre Lenin. El libro, no sé cómo se llama, está escrito por un tipo que se llama Boris Kagarlitsky, y es un ruso, de izquierda también, que está en contra de la restauración del capitalismo ruso, que está en contra de la privatización. Digamos, es un buen tipo, en línea general. Es más, cuando yo salía en algunos diarios de izquierda, que salía todos los días, Boris Kagarlitsky publicó artículos ahí. Y es que realmente escribe en la revista de izquierda occidental. Y en el prólogo un libro dice una cosa maravillosa. La palabra no es maravillosa. A ustedes, cuando yo les cuento, va a parecer horrible. Pero yo por algún motivo, estas cosas horribles las siento como maravillosas. ¿Qué dice? La historia revolucionaria ha demostrado que hay dos caminos. Uno es el de Lenin y otro es el de Salvador Allende. El de Lenin terminó en una dictadura sangrienta, dice allí. Y el de Salvador, la de Lenin y después la de Stalin, dice el tipo, no lo digo yo. Y la de Salvador Allende terminó en una dictadura sangrienta, la de Pinochet. Uno, Lenin y Trotsky, para que no triunfe la contrarrevolución, aplastaron a los contrarrevolucionarios y crearon una dictadura. Y Salvador Allende, para no crear una dictadura, se dejó aplastar por los contrarrevolucionarios que crearon una dictadura. ¿De acuerdo? ¿Eso se entiende lo que digo? Ahí lo ves. Él dice que estoy en contra de Lenin y estoy en contra de Salvador Allende. Pero si no hubiera un tercer camino, si no hubiera un tercer camino, ¿qué es? ¿Cómo acabo con la contrarrevolución? Sin aplastarlos. Es decir, ¿cómo? Aplicando la política de Allende, logro lo que logró Lenin, de que no triunfe Pinochet. ¿Se entiende o no se entiende? Que no lo repitan. Si no existiera ese camino, prefiero el de Allende. Prefiero que nos maten y nos sacrifiquen. Trotsky y todos los revolucionarios consideraban que la revolución rusa tenía posibilidad de desarrollo si empalmaba con la revolución en Alemania. Pero no es que pensaban en Alemania como yo ahora, por ejemplo, puedo decir, a ver si empalmamos con Chile, como una arbitrariedad. Es que en Alemania la revolución estaba a punto de estallar, y finalmente estalló, y se produjo, y se levantaron los obreros, y tiraron abajo la monarquía. Es decir, era un desarrollo real, y se levantaron los soldados alemanes, y fusilaron a sus militares. Parecía la revolución socialista en Alemania. Y el Partido Socialista, la socialdemocracia, los reformistas, estrangularon esa revolución. Entonces, en eso se veía ese desarrollo. Luego la propia Rusia fue sometida a una atroz sangría, porque le invadieron de todos lados para destruir la revolución, le hicieron la vida imposible, destruyeron toda su economía. Entonces, en condiciones espantosas, hubo que mantener la vigencia del poder. Esos fueron los dolores, pero esos dolores los rusos no se los creó Lenin, se los creó el capitalismo, porque el capitalismo es el que llevó a Rusia a la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa estalla al final de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa le pone fin a la guerra. Es para ponerle fin a la guerra. En la guerra masacran millones de rusos en los campos de batalla. La revolución es para terminar con la masacre de millones de rusos en la guerra.
Todos los que critican a Lenin se olvidan de los 25 millones de muertos de la guerra contra la cual se hizo la revolución y le imputan a él la responsabilidad de todo lo que viene después. Pero si lo que viene después es los productos de lo que vino antes. ¿Me explico? Después viene Magna, no triunfó la revolución. ¿Quién terminó triunfando? Hitler. ¿Está claro o no? Entonces los alemanes evitaron tener un Lenin. Y se chuparon un Hitler. Resultado, vino la Segunda Guerra Mundial y tuviste 60 millones de muertos. Entonces, ¿dónde está el mérito? Hubieran tenido un Lenin, capaz que con 1 millón cerraban trato. No es que desprecio, no, usted no me tomará que para mí 1 o 2 muertos, 1 millón, no estoy jugando con la vida. Pero lo que quiero decir es que la humanidad hubiera evitado la gigantesca carnicería de la Segunda Guerra Mundial. Se hubiera triunfado un Lenin en Alemania. Es decir, la historia es un terreno en el que vos trabajás, como si fueras un campesino, trabajar la tierra. Llueve, que es una cosa. Tiene que llover en la estación adecuada. Tiene que estar seco en la estación adecuada. Tiene que tener los medios. Tiene que haber semillas. Vos le preguntás a un campesino, ¿vos qué harías con independencia de las semillas, del tiempo, de la tierra y todo lo demás? Y te dice, bueno, este es de la ciudad. Al mirar la historia pasa lo mismo. ¿Qué condiciones históricas, en qué condiciones históricas actuaron las personas? Eso es lo que tienen que ver. Y ver qué problemas se enfrentaban concretamente en la historia. Y no que el tipo dice, no, lo que pasa es que el tipo era violento y reaccionó así, el otro era vida. No. Esa es una pintura de la historia que a lo mejor tenés en la escuela secundaria, porque yo también fui secundaria. No estamos inventando nada. Que este tiró a este, después vino a este, hizo a este. Y es la historia de arriba. Que es como los diarios. Fíjate una cosa interesante de los diarios. Ustedes saben un diario. Jorge Rodríguez está. Fernando Mejide está. Pipi está. Y pasan las páginas de Clarín y todos los titulares hablan de 1, 2 o 3 individuos. El día, todas las noticias del diario son de las noticias de lo que ocurrió ayer. Ayer, en las fábricas, en los campos, en los colegios, pasaron un montón de cosas. Salieron revistas de pibes, se armaron reivindicaciones, hubo problemas. Un diario informa. Los diarios, los medios, no recogen la actividad diaria del pueblo, sino de individuos aislados. Vos lo lees, te sentás frente a un noticiero, cuando te dicen la boludez de Juanita no sé cuánto, que se puso no sé qué ropa de este modito o el otro. Entonces, ¿cómo te vas formando mentalmente a considerar los sucesos como la conexión de individuos que dijo, que fue, que entonces, que la puso a Chiche, si no lo hubiera puesto a Chiche y hubiera puesto a Cachito, entonces a lo mejor se acabó 4 votos más? Huevada. No está la información de qué pasa con el pueblo. Y esa es la información y el análisis que ustedes han pensado está enfocado en otro lado, donde van a saber títulos de individuos que Juan dijo él y no pasó esto, y entonces la situación económica, y entonces esto, la reivindicación, y a qué se debe, y por esto, es otro enfoque. Ese enfoque que aplicamos para la política, también lo tenemos que aplicar para la historia. Y para los que se interesen por esto, esto va a ser fecundo. Fecundo en el sentido que van a sacar conclusiones. Vale, fuerte. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. En una parte de la charla dijiste que la revolución cubana se hizo individual, digamos, no fue algo organizado como otras revoluciones. No, lo que dije es esto, la clase obrera. La clase obrera. La clase obrera, en la revolución cubana y luego en la revolución nicaragüense, interviene. Sí. ¿Qué quiero decir que interviene? Los obreros intervienen, Claro, sí. pero no intervienen organizados como clase obrera. O sea que, ¿qué es lo que los impulsa a eso? La opresión, digamos. Lógico, lo mismo que a ustedes los impulsó a ocupar esto, lo otro, la lucha. Pero que en este caso está dirigida por un movimiento cuyo fuerte no es la organización de la clase obrera, como es el Partido Obrero. Si el Partido Obrero mañana larga algo, y vos lo ves en una columna del Partido Obrero, vos ves a la clase obrera organizándose. Entonces, los obreros participan abrumadoramente, pero al no participar en forma organizada, no lo hacen con banderas propias,
y no fijan objetivos. De bronca, ¿no? Pero viene un atraso en el desarrollo político de la clase obrera del país. Ahora, eso deja muchas cosas que aprender también. Yo digo porque ¿cuánto más va a pasar acá de que nos pisoteen y todo? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto falta para que la gente se caliente y salga? O sea, no, la gente se calienta y sale. Sí. Por tener el ejemplo, el problema es que se está. Claro. Bueno. No, yo digo al nivel de la revolución. Bueno, el problema es este. Cuando hay un régimen democrático que procura a fondo utilizar los métodos democráticos, aparece algo que es muy interesante. Es más fácil, aunque parezca mentira, rebelarse contra una dictadura que contra un régimen así. Porque la dictadura, a fuerza de reprimir, tiende a bloquear. Y el régimen democrático tiende a corromper. Hoy, por ejemplo, me entrevisté con una chica de un diario de La Matanza. Cuando terminó la entrevista, la periodista, la chica esta, me dijo que estudia en ciencias sociales. Y que hace 3, 4 años, no me acuerdo ahora bien la fecha, el Chacho Álvarez fue a dar una charla y le habló contra el imperialismo, contra esto, era una cosa. Y la chica usó esta palabra. Dijo todo lo que yo quería escuchar. Que no es lo de ahora. El régimen ha cooptado a los Chacho Álvarez. Mosquera, de la provincia de Buenos Aires del Frepaso, es el ex secretario general de la Juventud Comunista. Lo cooptó. Lorenzo Miguel, Lauro Castro, son todos tipos corrompidos por regímenes constitucionales. Cuando viene Videla, a la mierda, corrompe unos poquitos. No, pero en los lugares donde hace falta seguridad meten un milico. Eso es. Bueno, acá no, combinan todo. Claro, Si no, no estaría María Soledad, no estaría Castillo Fácil y todo. Claro. Pero está la corruptela. Entonces el régimen democrático tiene un capital que lo juega. Lo juega todo. Votación, te cambia de tipo, Menem no sirve, viene Dualde no sirve, van a elegir a Reutemann. ¿Me explico? No, toda una serie de cambios, etcétera, etcétera. El trabajo es más complejo. ¿Entendés? Hay que superar todos estos engaños. Entonces, el trabajo opositor es muy prolongado. Pero luego no nos pasa lo de la Revolución Cubana. La clase obrera que pasa toda esta experiencia con un partido, luego homogéneamente conduce el país. La fogueó. Hay gente que se desespera porque pasa un periodo largo de oposición. A veces, los partidos y las clases que demoran en llegar al poder, luego ganan cuando están en el poder, por la experiencia que acumularon. Y Lenin siempre decía que el defecto de la clase obrera rusa era que era tan jovencita que no tenía ninguna experiencia. Y que en cambio la clase obrera alemana tenía 60 años de experiencia. Es decir, un alemán estaría como vos. Che, ¿cuándo? Bueno, Lenin decía, si ellos toman el poder, ellos bárbaros, tienen 60 años. Y nosotros, que tenemos 10, no tenemos esa experiencia. Entonces, esto es lo que tenemos en cuenta. En el movimiento revolucionario no podemos pensar en la toma del poder como una estación final. Lo que es la estación final es que la clase obrera se estructure con conciencia de clase. Si lo hace y lucha actuando con conciencia de clase, va a ir superando obstáculos y dándole firmeza a cada cosa que conquista. Y no que la conquiste, no. Por ejemplo, la clase obrera, bajo Perón conquistó un montón de cosas. Con la misma facilidad con que la conquistó, que está haciendo punto con alguna dificultad, con la misma facilidad la está perdiendo. Y la perdió. ¿Se da cuenta? Y bueno, entonces la gente decía, tenemos comisión interna, tenemos jubilaciones, tenemos aguinaldo, tenemos vacaciones. Y ahora perdieron, hemos perdido. Porque no fue ganado con la conciencia, con la tenacidad, con la independencia de clase, con un partido de la propia clase obrera, etc. Esto es lo que nosotros queremos integrar en la experiencia política. ¿De qué forma, por ejemplo, el movimiento que yo delante de Che y toda la gente, ¿no? Podrían haber creado esa conciencia de clase en el pueblo, que fue lo que pasó? Claro, fíjate una cosa, el Che se va a Bolivia, en parte por una crisis en el gobierno cubano.
yo les comenté cómo el Che critica a Rusia y cómo después Cuba se va integrando a Rusia. Es decir que la propia iniciativa del Che en Bolivia y en otros lugares es la consecuencia de una crisis en la dirección política de la revolución cubana. No es simplemente un plan. Entonces él opera en condiciones de crisis de los propios círculos revolucionarios. Ahora, lo que el factor fundamental es el Partido Comunista. Yo esto lo dije en Brasil, en estas charlas que di, mostré el Partido Comunista en la Unión Soviética. Además, el Partido Comunista Argentino fue clave, que la clave fue el Partido Comunista Argentino. Rodolfo Ghioldi, en plena guerrilla, apenas instalada la guerrilla, Rodolfo Ghioldi, que es el jefe del Partido Comunista Argentino, publica un artículo en Pravda denunciando al Che y a la guerrilla. Y Pravda, que es el diario ruso, no te deja publicar nada que no coincida con lo que opinan los rusos. Es decir, que firmado por un argentino era lo que opinaban los rusos. Pero el otro día, haciendo zapping en la tele, me encontré que en un canal de cable, no sé cuál, aparece este individuo, Anderson, que escribió una biografía sobre el Che, una de las más documentadas. Y justo cuando yo lo agarro, le preguntan sobre la guerrilla en Bolivia. Y entonces él dice que él entrevistó a los dirigentes del Partido Comunista Boliviano varias veces en Rusia, que están viviendo en Rusia, y que hizo una amplia investigación, y que hay una cosa que es incuestionable. Sí, lo entregó el Partido Comunista. Yo lo enganché en el mismo momento. Ah, sí, lo entregó. Lo único que se puede discutir es esto. Los comunistas bolivianos dicen que no fue una traición. Que ellos lo entregaron, pero no fue una traición. Porque ellos siempre estuvieron en contra de que Che viniera a Bolivia. Entonces, como yo siempre estoy en contra, si sigo en contra no te traiciones. Entonces dice, el tema en discusión es si moralmente se lo puede calificar en una traición o no, pero que entregaron lo entregaron. ¿Por qué? Porque es un dato que yo no sabía. Yo siempre dije, hasta donde yo sabía, que el Partido Comunista le retiró el apoyo, lo destrozó, etc. Él da un dato impresionante, impresionante. Él documenta que el Partido Comunista, la dirección del Partido Comunista Boliviano, ordena a sus cuadros de las zonas rurales donde actúa el Che, que se retiren todos masivamente, que abandonen toda la zona. Esto lo documenta, por eso lo voy a leer. Lo documenta. Entonces, no lo quiero decir, es un operativo político de la burocracia rusa, del estalinismo, para aniquilar a Che Guevara. Y acá está encerrada una profunda divergencia política que viene de antes. Propongo que paremos, porque así como algunos pueden estar muy empalados, otros no, porque yo estoy un poco cansado. Entonces, para liberar los tantos, paramos acá, pero nos quedamos. Los que estén cansados, tengan que ir, tengan sobre 11 materias, 12 en diciembre, querrán restablecerse, y los que se quedan un ratito charlamos. ¿Qué les parece? ¿Bien? Yo quería pasar algunas aventuras. En primer lugar, él se refirió a dos materiales que tenemos acá en venta: la revista En Defensa del Marxismo, acá Andrea, cualquiera que la quiera recibir se la puede entregar, y el periódico del Partido Obrero. Hay algunos compañeros nuevos que creo que no lo conocen. Bueno, acá está también el venta. En segundo lugar, invitar a todos los jóvenes que a Garín, Máximo, Escobar,